y vámonos a la información. Esto que ven ahí, no sé si la conocen o la han oído hablar, esto que ven ahí es la tabla periódica de los elementos químicos. Como ya hemos visto la célula animal, hemos visto la célula vegetal, hemos visto toda la información con respecto a los virus. Ahora vamos a adentrarnos en esos componentes químicos que hacen parte también de los seres vivos, pero para ver eso, primero tenemos que saber qué es la tabla periódica. La tabla periódica se denomina de esta manera, de los elementos, es una herramienta gráfica en la que figuran todos los elementos químicos conocidos por la humanidad, organizados conforme al número de protones y a sus átomos, que estaremos mirando posteriormente, también llamado número atómico, y tomando en cuenta también la configuración de sus electrones y las propiedades químicas específicas que presentan. De esa manera, los elementos que se comportan de manera semejante ocupan renglones cercanos y se identifican en grupos, en columnas, 18 en total, son 18 columnas, y periodos, o sea, el arreglo vertical le denominamos grupos, y el arreglo horizontal, las filas, los llamamos periodos. Entonces son 18 grupos en total, 18 columnas, y son 7 filas en total, que son 7 periodos. En principio, toda la materia conocida del universo está compuesta por diversas combinaciones de elementos. Recordarán en la clase pasada que vimos la materia, y por eso estas clases van interrelacionadas, que materia era toda masa que ocupa un lugar en el espacio, pero a la vez está conformada por moléculas y átomos que vamos a empezar a conocer ahora. En principio, toda la materia conocida del universo está compuesta por diversas combinaciones de elementos que se encuentran en esta tabla, y hasta ahora se conocen 118 elementos. Los elementos de la tabla periódica además están representados por sus respectivos símbolos químicos, y a través de un sistema de colores que indica el estado de agregación del elemento a su temperatura de 0 grados centígrados y una presión de una atmósfera: rojo gaseoso, azul líquido, negro sólido y gris desconocido. Entonces, ojo con eso, mira, los elementos de la tabla periódica están representados con sus respectivos símbolos químicos. Entonces ahí ven precisamente el símbolo en la tabla periódica, el H del hidrógeno, y está representada por rojo para los gaseosos, en este caso el hidrógeno es gaseoso, azul para los líquidos, negro para los sólidos y gris cuando es desconocido. La tabla periódica es una herramienta fundamental para la química, para la biología y para otras ciencias naturales, que se actualiza con el pasar de los años, conforme el hombre va aprendiendo más sobre los patrones de la materia y las relaciones entre los elementos. Pero ¿cómo nació esta historia de la tabla periódica? Bueno, pues la primera versión de la tabla periódica, que no es esta que estamos viendo, la primera versión de la tabla periódica fue publicada en 1869 por el profesor de química ruso Dmitri Mendeleev, y contenía 63 de los 90 elementos hoy conocidos en la naturaleza. 63. Al año siguiente, el alemán Julius Lothar Meyer publicó una versión ampliada de esta tabla periódica. Ambos estudiosos organizaron los elementos en filas, teniendo la prohibición de dejar espacios en blanco en donde intuían que habría elementos aún por descubrir. Entonces, organizaron las primeras tablas periódicas en filas
teniendo la prohibición de dejar espacios en blanco para ello, para ir agregando los que se fueran conociendo. Eso fue en el año 1869. En 1871, el mismo Mendeleev publicó una segunda versión de la tabla periódica, agrupando los elementos según rasgos comunes en columnas y grupos, enumeradas las primeras del 1 al 8, conforme al estado de oxidación del elemento. O sea, fíjese que la primera versión, Mendeleev publicó la tabla periódica en un arreglo de líneas, o sea, un arreglo totalmente horizontal, pero en su segunda versión, en 1871, ya organizó el asunto de tal manera que habían unas columnas que eran comunes a los grupos, enumeradas del 1 al 8, conforme al estado de oxidación del elemento. La versión contemporánea de la misma vendría a mano del americano Horace Grove en 1923, ya con 18 columnas identificadas, que es la que hoy día se maneja. Entonces, ¿cómo está organizada la tabla periódica? Vamos a revisar cómo está organizada la tabla periódica. La tabla periódica se organiza de la siguiente manera: 7 filas horizontales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas horizontales, denominadas periodos. Recuerden, las filas horizontales se llaman periodos, y en 18 columnas verticales, 18 columnas verticales que 18 columnas verticales llamadas grupos o familias. Los elementos químicos en la tabla periódica, ahí vamos a hacer un acercamiento más de la tabla. Ahí están las 7 periodos y las columnas organizadas. Los elementos químicos se ordenan de acuerdo a sus propiedades de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, en orden decreciente en su número atómico. Vamos a revisar el número atómico. Sí. Orden decreciente de arriba hacia abajo, según el número atómico del elemento. Entonces, los 18 grupos conocidos son el grupo 1, que lo pueden ver, el 1A, ¿sí?, que está encabezado por el hidrógeno, son los metales alcalinos. Si pueden ver la señalización de colores de naranja, ¿sí?, dice que ese es el grupo de los alcalinos, en el cual está el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. En el grupo 2 están los metales alcalino-térreos. Los metales alcalino-térreos, donde se encuentra encabezado por el berilio y termina en el radio. Luego viene el grupo 3, 3B, dice que hay una diferencia entre A y B, la familia del escandio, que incluye, entre otros, al itrio, a las tierras raras como el lantano, el cerio, el praseodimio, el neodimio, todos estos elementos químicos de las tierras raras. El grupo 4 está la familia del titanio, encabeza el titanio. El grupo 5 es la familia del vanadio, el grupo 5, el vanadio. El grupo 6, que está encabezado la familia del cromo. El grupo 7, la familia del manganeso. El grupo 8, que es la familia del hierro. El grupo 8, la familia del hierro. El grupo 9, cuya familia es la del cobalto. Sí, señor. El grupo 10, la familia del níquel. El grupo 10, la familia del níquel. El grupo 11, la familia del cobre, Cu, está encabezado. El grupo 12, la familia del zinc.
con su símbolo ZN, ahí está en color rosado. La familia del grupo 13, que es la familia de los térreos, que está encabezada por el boro. La del grupo número 14, que es la de los carbonoides, que está encabezada precisamente por el carbono. En el grupo número 15, donde están los nitrogenoides, está encabezado por el nitrógeno. La del número 16 por los calcógenos o afíngenos, que está encabezada por el oxígeno. El grupo 17, que son los halógenos, que está encabezada por el flúor. Y terminamos con el grupo 18, que está denominado los gases nobles y está encabezado por el helio. El helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y el sintético ununoptión. ¿Sí? Son elementos sintéticos hechos en laboratorio. Ese es el arreglo que hoy día utiliza la tabla periódica de los elementos químicos, la contemporánea, habiendo pasado desde 1800 y tantos hasta nuestra época. Y ahora vamos a revisar, entonces, para poder entender más la tabla periódica, vamos a hablar sobre este personaje. Este personaje que ven ahí responde al nombre de átomo. ¿Qué es un átomo? Muchas personas escuchan que la bomba atómica, que atomizar, que el átomo, pero ¿qué es en realidad el átomo? El átomo es una estructura en la cual se organiza la materia en el mundo físico o en la naturaleza. Los átomos forman moléculas, mientras que los átomos a su vez están formados por constituyentes subatómicos como protones, que tienen carga negativa, carga positiva, los neutrones que no tienen carga, estamos hablando de cargas eléctricas, y los electrones que contienen una carga negativa. Entonces, vamos a imaginarnos por un momento, que tenemos un trozo de hierro y lo partimos. Seguimos teniendo dos trozos de hierro en este momento, pero más pequeños. Los volvemos a partir y otra vez tenemos más trozos de hierro más pequeños. Cada vez tendremos, obviamente, más trozos más pequeños hasta que llegará un momento en que si lo volviésemos a partir, lo que nos quedaría ya no sería hierro, sino sería otro elemento de la tabla periódica. En este momento podemos decir que lo que nos ha quedado es un átomo de hierro. Entonces, básicamente, de un modo más formal, podemos definir el átomo como la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Oído al tambor. La definición más formal de átomo es la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Entonces, cuando le pregunten qué es un átomo es la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. El origen de la palabra átomo proviene del griego, que significa indivisible. Átomo quiere decir indivisible. En el momento en que se bautizaron estas partículas, se creía que efectivamente no se podía dividir, aunque hoy en día sabemos que los átomos están formados por partículas aún más pequeñas repartidas en las dos partes del átomo, las llamadas partículas subatómicas. Entonces, retomemos que el átomo es la partícula más pequeña en la cual se puede dividir un elemento sin perder sus propiedades químicas. Pero ¿cuáles son estas partículas más pequeñas o partículas subatómicas de las cuales estamos hablando? Pues el átomo está dividido en dos partes, el núcleo y la corteza. Ya se las voy a mostrar. El átomo está dividido en dos partes, está dividido en dos partes, el núcleo y la corteza. Este es un átomo, aquí está el átomo, un átomo de carbono es este, de carbono. El átomo está dividido en dos partes, que es el núcleo y la corteza. El núcleo a su vez está formado por neutrones que tienen una carga positiva, es el núcleo, eso que ven en la mitad, el núcleo del átomo. En el caso del átomo de carbono, está compuesto por 6 neutrones.
y por protones que tienen carga positiva. La corteza, sin embargo, está formada únicamente por electrones con carga negativa. Entonces, los neutrones, que son los rojos que ven allí, ¿sí?, para el equilibrio atómico, tiene 6 neutrones y 6 protones. Y, a su vez, tiene electrones que están de carga negativa y que se encuentran ubicados en la parte más externa del átomo, o en la corteza del átomo. Entonces, el átomo se compone de corteza y de núcleo, donde están ubicados los elementos subatómicos de los cuales hemos estado hablando, que son, a su vez, los neutrones, los protones y los electrones. ¿En qué se diferencian? En que un electrón tiene carga negativa, carga eléctrica, carga negativa, un protón tiene carga positiva y los neutrones que tienen una carga neutra prácticamente. Los protones, neutrones y electrones son partículas subatómicas que forman la estructura del átomo. Lo que diferencia a un átomo de otro es la relación que se establece prácticamente entre ellas, entre la relación entre protones, neutrones y electrones. Los electrones de carga negativa son las partículas subatómicas más ligeras. Los protones de carga positiva pesan unas 1836 veces más que los electrones. Los neutrones, los únicos que no tienen carga eléctrica, pesan aproximadamente lo mismo que los protones. Entonces, eso quiere decir que los protones y los neutrones se encuentran agrupados en la parte central del átomo formando el núcleo atómico. O sea, neutrones y protones en un arreglo allí, en una integración eléctrica, que se encuentran agrupados en la parte central del átomo formando el núcleo atómico. Por este motivo también se les llama nucleones. La energía que mantiene unidos a los neutrones y a los protones es la energía nuclear. Ojo, volvió el tambor, ahora sí pueden entender de qué se trata una bomba atómica. La energía nuclear se trata de la división de los núcleos de los átomos de ciertos elementos radioactivos. Entonces, de este modo, la parte central del átomo, que es el núcleo atómico, tiene una carga positiva en la que se concentra casi toda su masa, mientras que el escorzo alrededor del núcleo atómico hay un cierto número de electrones cargados negativamente. Entonces, la carga total del núcleo atómico, que es positiva, es igual a la carga negativa de los electrones, de modo de que la carga eléctrica total del átomo sea neutra. Quiere decir que hay un equilibrio. Si ustedes ven un átomo en su configuración, se parece al arreglo de los planetas en el universo. Todos en sus órbitas, ¿sí?, y todos totalmente integrados energéticamente para que haya equilibrio. Entonces, el total de la carga del núcleo entre protones y neutrones es igual a la carga negativa de los electrones, de modo de que la carga eléctrica total del átomo sea neutra, o sea, se neutralice. Después de ver estas definiciones de átomos, de electrón, de protón, de neutrón, pues nos toca revisar a qué se refiere con masa atómica, que es uno de las cosas que estábamos viendo allí en la tabla periódica. Uno de los indicadores que hay allí en cada uno de los cuadritos, justo al lado de los símbolos en la tabla periódica, es la masa atómica. La masa atómica, entonces, es la masa de un átomo, como su nombre lo indica. La unidad de medida del sistema es un kilogramo. De hecho, generalmente se usa una unidad fuera del sistema, una unidad de masa atómica. Una de las propiedades fundamentales de un átomo es su masa. Entonces, la masa absoluta de un átomo es una cantidad extremadamente pequeña. Por lo tanto, por ejemplo, un átomo de hidrógeno tiene una masa aproximada de 1.67 por 10 a la menos 24. Por 10 a la menos 24 gramos. Imagínense. 1.67 por 10 a la menos 24. Esos son muchos ceros a la derecha. Muchos ceros a la izquierda, perdón.
0.0000024 veces 1.67. Eso es algo extremadamente pequeño. Eso es la masa atómica de un átomo de hidrógeno. Por lo tanto, pues en química, principalmente para fines prácticos, es mucho más conveniente usar un valor relativo, que se llama masa atómica. Masa atómica relativa, simplemente masa atómica, y que muestra cuántas veces la masa atómica de un elemento dado es mayor que la masa atómica de otro elemento tomado por una unidad de masa. Entonces, como unidad de medida de la masa atómica y moleculares, se adoptó 1/12 partes de la masa del átomo neutro del isótopo de carbono más común, que es 12C. Esta unidad de medida de masa no sistémica se llama unidad atómica de masa o Dalton. La diferencia entre la masa atómica del isótopo y su número de masa se llama masa en exceso, generalmente expresada en las cuestiones químicas. Puede ser tanto positivo como negativo. La razón de su aparición es la dependencia no lineal de la energía de la unión de los núcleos en la cantidad de protones y neutrones, y así como la diferencia en las masas de protones y neutrones. Entonces, la masa atómica de un elemento, para ir concluyendo sobre la masa atómica de un elemento químico es la masa atómica promedio ponderada de todos los isótopos estables e inestables de este elemento químico que existen en la naturaleza, teniendo en cuenta su prevalencia natural en la corteza terrestre y en la atmósfera. Vamos a iniciar viendo el átomo. Aquí hay una gráfica de un átomo, ¿sí? ¿Qué es el átomo? La definición de átomo prácticamente, pues átomo, según los científicos, esa palabra se la pusieron hace muchos años atrás a la parte más diminuta o la partícula más pequeña en la cual se puede dividir un elemento sin perder sus cualidades químicas de este elemento. Entonces, esta es la partícula más pequeña, pero a su vez tiene unas partículas o unos elementos subatómicos que se llaman protones, neutrones y electrones. Esta es la gráfica de un átomo de carbón. Si ustedes pueden ver, ahí están los elementos subatómicos. Ahí está mejor la gráfica. Los elementos subatómicos, que son las bolitas que están en verde, azul y rojo, ¿sí? Lo que está en el centro formando el núcleo atómico son los rojos, que son los neutrones, y los azules con carga positiva, que son los protones. Y alrededor de estos, en diferentes niveles, están girando allí electrones de carga negativa. Entonces, para resumir, los principales elementos de un átomo o los elementos subatómicos son los electrones, los protones y los neutrones. La fuerza que sostiene o que mantiene integrados allí en el centro, en el núcleo del átomo, tanto a neutrones como protones, ustedes ven que están totalmente ligados. Esa fuerza que los mantiene unidos es lo que llamamos energía atómica. Entonces ya se imaginarán ustedes de dónde salió el cuento de las bombas atómicas. La energía que liberan básicamente es la división de los núcleos atómicos de algunos elementos radioactivos, ¿sí? Como el uranio, por ejemplo. Recordarán ustedes que fue uno de los sucesos del siglo XX, hacia final de la Segunda Gran Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, por allá en el año 1945. Estados Unidos lanzó sobre las poblaciones de Nagasaki e Hiroshima, o Hiroshima y Nagasaki respectivamente, 2 bombas atómicas que prácticamente borraron del mapa aquellas 2 ciudades. Entonces, ya pueden ver ustedes la energía que se libera de estos núcleos, o lo fuerte o la energía tan grande que hay allí para poder mantener integrados estos núcleos atómicos.
¿sí? Digamos, las personas que estuvieron estudiando esto hasta los arbores del siglo XX pensaban que esto básicamente no se podía dividir. Obviamente hoy ya, conforme a la historia, pues sabemos que es un hecho y que la división del núcleo atómico pues libera esta gran energía que hecho a gran escala causa graves problemas. Entonces ya sabemos qué es un átomo, cuáles son los elementos principales del átomo. Hay una cosa muy importante. Las cargas positivas y negativas para que el sistema esté equilibrado deben ser las mismas, o sea, la sumatoria de cargas negativas debe ser igual a la sumatoria de cargas positivas. Por eso ustedes ven allí que hay 6 protones, tiene 6 neutrones, y a su vez en los diferentes niveles de energía hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Eso quiere decir que el sistema está totalmente equilibrado. Bueno, ¿qué otra cosa podemos ver del átomo? Pues básicamente nos vamos a adentrar ahora en la masa atómica. La masa atómica, pues ustedes se imaginarán, si el átomo es la partícula más pequeña en la cual se puede vivir un elemento, pues la masa atómica debe ser supremamente pequeña. Entonces, básicamente, lo que dicen los científicos estudiosos del átomo dicen que la masa atómica tiene aproximadamente 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. 67 por 10 a la menos 24 gramos. Eso es algo muy, pero muy pequeño. Entonces, esa masa atómica es una de las maneras por las cuales se clasifican los elementos en la tabla periódica, teniendo en cuenta la masa atómica que tiene cada uno de los átomos del elemento en cuestión. Y por eso se han podido ir clasificando los diferentes grupos y periodos de la tabla periódica. Bueno, también existe la molécula. La molécula, también hablábamos ahora de la molécula. Aquí tenemos una molécula, miren, esto es una molécula. Y básicamente una molécula, ¿qué es? Una molécula es un arreglo de un número significativo o varios átomos. Miren ustedes la gráfica, vamos a sacar la definición simplemente por sentido común. Ustedes ven allí unas pelotitas rojas, azules y negras, digamos que cada uno de esos es un átomo, y esas varillitas que están entrelazando y los están uniendo entre todos, ustedes pueden observar eso asimétricamente, está equilibrado, ¿sí? Vamos a tratar de contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 bolitas negras. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 bolitas rojas, ¿sí? Tenemos lo mismo en bolas. Lo importante del asunto es que las moléculas también deben estar equilibradas, quiere decir que la carga eléctrica de una molécula debe ser totalmente neutra. ¿Qué es una molécula? Una molécula básicamente es una entidad eléctricamente neutra compuesta de 2 o más átomos del mismo elemento o de diferentes elementos. Aquí por lo que vemos en esta molécula es de diferentes elementos, todos son azules, rojos y negros, y están unidos por unos palitos allí, hablándolo coloquialmente, que se llaman, esos palitos se llaman enlaces químicos covalentes. Ya posteriormente, ahora que nos adentremos más en el módulo, digamos en la siguiente clase vamos a ver qué son unos enlaces covalentes. Pero esos enlaces que unen los átomos, los diferentes átomos en este modelo, es lo que forman una molécula. Entonces una molécula básicamente es un arreglo de varios átomos, de 2 o más átomos,
del mismo elemento o de elementos diferentes unidos por estos enlaces químicamente covalentes y los cuales debe tener una carga eléctrica totalmente neutra. Bueno, no sé si haya alguna pregunta con respecto a este tema del átomo. Era el tema que nos quedaba de la clase de hoy y pues ya revisaremos entonces el trabajo que está pendiente y nos veremos la próxima semana. Entonces por ahora voy a finalizar y hablaremos la próxima semana.